No, aquí, en el teléfono. Porque es que yo nunca sé manejar el bendito televisor. Señores participantes, muy buenas noches. Les saluda Evelyn Mucho, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional, Público Privado, Galería. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso internacional de tumores de bajo potencial de malignidad en el ovario. Y es parte del diplomado de cáncer de ovario, prevención, diagnóstico y tratamiento, seguimos con el siguiente módulo, por lo cual está dirigido por el doctor Milton Ángel. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantengan micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el doctor solicite su participación. Para lo que son las dudas, consultas, es al finalizar la ponencia, al menos que el doctor lo solicite. Aparte de ello, si los participantes que deseen solicitar el certificado, material, clase de grabado, estaremos dejando el contacto en el chat. Doctor Ávila, muy buenas noches, le doy el paso. Muy buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. Espero, en este caso, la señal esté a nuestro favor el día de hoy. Espero se esté escuchando adecuadamente desde donde estén y pues me ayudaría bastante si me confirman si el audio es correcto. Sí, doctor, sí lo escucho claramente. Perfecto, muy bien. Entonces podemos arrancar el día de hoy. Muchas gracias, doctor Moreno. Perfecto, muchas gracias por confirmar. Es realmente importante la comunicación, doctora Butrón, también. Y bien, agradecidos con cada uno de ustedes por el hecho de que estén justamente por este medio para pues compartir una sesión académica importante en este curso y bueno, ver qué hay de nuevo justamente en el mismo, repasar algunos conceptos que seguramente ya lo conocen o en este caso aclarar ciertos aspectos que bueno, no se han entendido adecuadamente y bueno, pues encaminarnos hacia un curso que es en este caso avanzado para poder tener buenas decisiones, tener un buen criterio médico para nuestro paciente. Bien,
Entonces, sin más preámbulos, comencemos la clase del día de hoy. Bien, vamos a compartir la pantalla y ahí está. Estamos con el tema del día de hoy. El tema a tratar es tumores de bajo potencial, ya, de malignidad en el ovario. Ya es un tema muy interesante y bonito. Vamos a ampliarlo. Bien. Ahí estamos entonces. Bien, comenzamos entonces con este tema. Vamos a abarcar todo lo que es tumores de bajo potencial de malignidad en el ovario. Vamos a ver a qué se refiere ese término, qué son los tumores de bajo potencial de malignidad, cómo se clasifican. Entonces hay que ver ciertos aspectos que nos es importante en este punto para poder comprender a cabalidad este módulo. Entonces vamos a hablar al respecto y nos vamos a dar la tarea de tener algunos tópicos simplificados, obviamente, ya que el tiempo apremia, ya para abarcar este segmento. Entonces, vamos a hablar de los tumores de bajo potencial. Para eso debemos considerar los tumores de ovario. Tenemos que hacer un repaso general de estos tumores de ovario, desde lo que es la clasificación que tiene la Organización Mundial de la Salud, ya la cual indica justamente cuáles son los tumores de ovario que existen, cómo se van clasificando, qué parámetros toman para el mismo, la frecuencia de los tumores ováricos, ¿listo? Entonces, ¿cuán frecuentes son? ¿Cuál es el más frecuente? Y bueno, ahí después de haber repasado este segmento que son los tumores de ovario, pues continuamos con los tumores de bajo potencial de malignidad. Es a lo que vinimos el día de hoy. Bien. Entonces, de esto, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué tipos hay? ¿Cuáles son los factores pronóstico, clínica, diagnóstico y pues el tratamiento? ¿Listo? Entonces, de estos tumores de bajo potencial. Y bueno, pues, ¿qué hay de nuevo con respecto a lo que es el estudio anatomopatológico? Pues porque estos, por lo común, cuando tienen un abordaje quirúrgico, necesitan, en este caso, el procesamiento de la muestra, de la pieza patológica intraoperatoria en la mayoría de los casos, ¿no? Para, como están justamente, como son de bajo potencial de malignidad, bueno, esto nos da un parámetro de que puede ser benigno o puede ser maligno. Eso ya lo vamos a delimitar enseguida. Bien, esto ya les voy adelantando algo de lo que viene a ser este tema. Bien, comencemos entonces, ahora sí. Hablemos de lo que son los tumores de ovario. Vamos a hacer un recordatorio de este segmento, una rememoración. Entonces, hay varios tipos de tumores ováricos. Cerca del 80% son benignos en mujeres jóvenes que van de los 20 a los 45 años de edad. Y estos tumores de grado intermedio, los borderline, ya se dan en edades un poco mayores, ya que van de los 45 hasta los 55 años. Y los tumores malignos, ya, que son más frecuentes en la edad de 45 y 65 años para arriba. ¿Listo? Entonces estos tumores se van dividiendo de esta forma. Ya tenemos un parámetro: benignos, borderline y tumores malignos. Y por último, lo que es el cáncer de ovario, que representa el 3%, ¿no? ¿Cómo clasificamos? Entonces tenemos lo que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para los tumores de ovario. Para esto, la OMS pues, nos indica que hay tumores de epitelio superficial o estroma, tumores de los cordones sexuales, ¿ya? Tumores de las células germinales y metástasis de cánceres primarios extraováricos. ¿Ya? Entonces, esto hay que saberlo muy bien. Son 4 categorías grandes. Dentro de lo que es, aquí podemos ver una imagen justamente de lo que llega a ser
la estructura histológica de lo que es un ovario normal, ¿no? Entonces, para tener un punto de partida para esta clasificación, entonces existe un epitelio superficial en la superficie libre del ovario, ¿listo? Denominado comúnmente, en este caso, epitelio germinativo. Antiguamente, ¿no? Por uso y costumbre se quedó con el nombre, puesto que se pensaba que de este epitelio cúbico simple que rodea en este caso, este órgano, pues se pensaba que de ahí se originaban los ovocitos, los óvulos, ¿no? Por debajo de este presenta tejido conectivo denso, ya, que es la túnica albuginea, similar a lo que es el testículo. Y pues internamente hacia adentro encontramos todo lo que es la corteza ovárica, donde por lo común se van desarrollando los folículos, ¿no? Y por último lo que es la médula, donde hay una gran cantidad vascular, ¿ya? Y el mesovario, que es justamente el híleo por donde ingresan todo lo que son los vasos sanguíneos que irrigan los vasos ováricos, que irrigan el órgano. Bueno, entonces, a partir de esto, nosotros debemos entender que hay tumores desde lo que es la superficie hasta lo que es la parte interna, ¿listo? Hasta el segmento interno, que por lo común se asienta en la parte superficial y en el estroma de la cortical. Entonces, de aquí hablamos de los tumores del epitelio superficial. Entonces, estos llegan a ser tumores serosos, los cuales se dividen a su vez en benignos, borderline y malignos. Entre los ejemplos de los tumores serosos está el cistoadenoma, el cistoadenofibroma. En los borderline están los tumores borderline serosos. Entre los malignos estará el adenocarcinoma seroso de alto y bajo grado. Luego se tendrá lo que son los tumores mucinosos de tipos endocervical e intestinal. Obviamente, tumores mucinosos. Los tumores mucinosos de tipo endocervical y los tumores, en este caso, mucinosos e intestinales. ¿Listo? Entonces, de esos también se van a dividir en benignos, borderline y malignos. Entre estos también están estructuras similares, como el cistoadenoma y el cistoadenofibroma. Y con respecto a lo que es el borderline, aquí ya se diferencia un poco, hablando de lo que es el tumor borderline mucinoso, y entre los malignos, el adenocarcinoma mucinoso. Con respecto a los tumores endometroides, aquí también está dentro de esta clasificación, también se reparten en benignos, borderline, malignos. Aquí la diferencia está justamente a partir de lo que es el segmento borderline, donde añadimos lo que es tumor borderline endometroide. ¿Listo? Y en los malignos lo propio. Luego tenemos tumores de células clara, de igual forma, en benignos, borderline, malignos, tumores de células de transición, en este caso hay lo que son los tumores de Brenner, ya con respecto también denominándose benignos, borderline, malignos. Y por último, el de epitelioestroma, ya que nos da en este caso la variedad de adenosarcoma y el tumor mülleriano mixto maligno. Bien, entre la otra categoría en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, tenemos los tumores de los cordones sexuales. Entonces, ahí se encontrarán los tumores de la granulosa, ¿ya? Los fibromas, los fibrotecomas, los tecomas, los tumores de células de Sertoli Leydig, los tumores de las células esteroideas o lipídicas, que si nos damos cuenta un poco más ya están dentro de lo que es, si hablamos de fibromas o tumores de la granulosa, por ejemplo, ya vemos derivaciones de lo que son los folículos en sus diferentes grados de estadificación o evolución, mejor dicho. Con respecto a los fibromas también, si hablamos de lo que es el tejido conectivo que se encuentra a nivel de lo que es la túnica albuginea o en el estroma mismo de lo que es la corteza ovárica, pues encontraremos fibromas. Los fibrotecomas ya un poco más avanzado, hablando de lo que es el desarrollo de las células
que en un principio son cúbicas bajas, luego se convierten en cúbicas altas, ya hablando de lo que son los fibrotecomas y lo que es en este caso los tecomas como tal. Bien. Bien, también en este caso habrá los tumores de las células esteroideas, ¿no? Los tumores de las células de Sertoli y Leydig de igual forma que llegan a estar como remanentes justamente a nivel de lo que es el hilio. Bien, mil disculpas acá. Ahora sí. Bien, un momento, por favor. Ahora sí, continuamos. Mil disculpas por la interferencia. Bien, entonces lo que debemos saber dentro de la otra clasificación de tumores de células germinales estará el teratoma, ya en su estadio inmaduro, maduro, sólido, quístico, que nos dará justamente el quiste epidermoide, y el monodérmico, que nos da el estruma ovárico o carcinoide. También estará el disgerminoma, el tumor del saco vitelino y los tumores de células germinales mixtas. Y por último, el último grupo que tiene la clasificación de la Organización Mundial de la Salud estará la metástasis de cánceres primarios extraováricos. Estos con respecto a las cólicas, con respecto a lo que es el apéndice, a nivel de lo que es el estómago, las pancreatobiliares y a nivel de lo que es la mama, ¿no? Entonces, son los principales segmentos donde, en este caso, el cáncer de ovario va a migrar. Por eso es que se denomina metástasis de cánceres primarios extraováricos o, en este caso, viceversa. Bien, ya hemos hablado de una clasificación, ya la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y ahora nos tocará hablar de lo que es la estadificación. Esta es una estadificación de la Federación Internacional de Ginecobstetras, en este caso, pero en su modo reducido, ¿no es cierto? Porque obviamente para esta estadificación necesitamos de un estadio 1A1, 1A2, ¿listo? Entonces, por el momento no nos es importante, nos es importante saber la parte general de los estadios 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces, veamos. Cuando hablamos de un estadio 1, pues debemos recordar ya que el tumor es limitado, ya solamente se va a encontrar a nivel de lo que es el ovario. En este caso, sin células malignas, en ascitis o en lavado peritoneal. Entonces, cuando hablamos en este caso de una subclasificación A, nos vamos a referir sobre todo a lo que es una cápsula íntegra. En este caso, no hay tumor, en este caso, en la superficie. En el estadio B es igual que la A, pero afecta en ambos lados, en ambos ovarios. Y el C es el A y el B, pero con la cápsula ya rota. En el estadio 2 ya es una afectación uni o bilateral con extensión a estructuras pélvicas, es decir, ya va invadiendo. Estamos hablando en esta estadificación de los tumores ya de tipo cancerígenos que van a invadir justamente el segmento de los órganos vecinos que se encuentran a nivel ovárico. ¿Listo? En el estadio 3, el tumor va a estar en la cavidad peritoneal, fuera de lo que es la pelvis, o a nivel de los ganglios regionales. Y en el estadio 4 ya hay una metástasis, ¿no? En específico el estadio 4B, que es el que justamente se menciona para una metástasis a distancia. Y bueno, aquí ya hay ciertas especificaciones ya un poco más detalladas al respecto para hablar de, en este caso, los estadios 3A, B y C. De todas formas, debemos saber que estos, a medida que van aumentando el estadiaje, pues
obviamente van invadiendo más tejido. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta bastante, ¿no es cierto? Entonces los borderline, vamos a ver cómo es que se relaciona con este tipo de estadiaje. Ya hemos dado la clasificación que es el punto de partida para poder identificar este tipo de tumores. Ahí está lo mismo con respecto a lo que es el estadiaje. Hablamos de un estadio 1, ya cuando se encuentra solamente a nivel de lo que es el ovario, o puede llegar hasta lo que es la región fimbriada. El 2, que compromete ovario, la región fimbriada, parte de lo que es las trompas uterinas, en ambos lados, ¿ya? Y se ha diseminado, en este caso, debajo de lo que es la pelvis. El estadio 3 ya compromete más allá de lo que es el segmento de la pelvis y a nivel peritoneal, y el estadio 4 ya diseminado totalmente. Bien, entonces hasta ahí yo creo un repaso sencillo, sumamente sencillo de lo que es la parte de tumores de ovario. Bien, vamos ahora sí con la frecuencia. Ya debemos saber cuán frecuente llega a ser este segmento, ya, con respecto a lo que es los tumores ováricos. Y podemos observar que el tipo seroso llega a ser el más frecuente con respecto a lo que son los tumores ováricos malignos, ¿ya? Sin embargo, podemos ver el estadiaje con respecto a lo que es el seroso benigno, borderline y maligno, con respecto a un porcentaje en este segmento, con respecto a lo que es el borderline, ¿no? En un 15%, al igual que lo que es el mucinoso, ¿listo? Similar a lo que es el mucinoso. También lo que es el carcinoma endometroide, que es el segundo en mayor frecuencia después de lo que es el seroso, ¿ya? Y luego el carcinoma indiferenciado, que es, en este caso ya vamos a ver a qué se refiere este segmento, el carcinoma de células claras, el tumor de células de la granulosa, el teratoma, que es el más raro, ¿ya? Entre estos. Muy bien, entonces nos quedamos con este punto. El seroso es el tipo, ya, de tumor ovárico más frecuente, ¿no? Entonces, más frecuente, sobre todo para tumores ováricos malignos. Bien, perdón. Bien, ahora sí. Un momento, por favor. Bien, ahora sí. Disculpen la interferencia. Ahora sí, continuamos. Listo, ahora sí. Muy bien. Estábamos con un sonido de fondo. Solucionado. Bien, ahora sí. Continuamos entonces. Ahora sí hablemos a lo que hemos venido. Estamos justamente en lo que son los tumores de bajo potencial de malignidad. Y lo que vamos a ver con respecto a este es cómo también se denominan. Debemos saber que también se llaman tumores limítrofes o borderline. Ya por eso había hecho hincapié en la clasificación al respecto de estos.
representan el 15% de todos los cánceres ováricos epiteliales, ¿ya? Es decir, estos pueden virar a ser, en este caso, malignos. Son limítrofes, están en el borde, pueden ser benignos ya en algún momento, como también pueden virar a ser, en este caso, malignos. Entonces, son tumores epiteliales del ovario que tienen un comportamiento biológico intermedio. ¿Listo? Entonces, es por eso que lo vuelvo a repetir. Bien, con respecto entonces a este punto, estos tumores ováricos borderline son un grupo heterogéneo de neoplasias epiteliales. Esto con una proliferación papilar, nos referimos papilar, significa en este caso por encima de lo que es la membrana basal, y con atipia nuclear, que significa que va a haber una modificación bastante marcada al respecto, ¿ya? Esto justamente se da por mutaciones genéticas a nivel nuclear, ¿ya? Existen receptores justamente en la región que hace que se active ya esta secuencia de modificación celular, ya habiendo justamente esta atipia. Bien, veamos entonces cuáles son los tipos que hay de tumores borderline. Entonces, son más frecuentes los serosos y mucinosos, pero existen estirpes histológicas que tienen algunos rasgos clínicos diferenciados. Entre esos, ¿cuáles tenemos? Tenemos el seroso, tenemos el mucinoso de tipo endocervical o seromucinoso, tenemos al mucinoso de tipo intestinal, tenemos a los endometrioides y de células claras. Eso lo hemos visto también en lo que es la clasificación de la OMS, por eso que nos ayuda bastante para poder comprender más adelante, ¿no? Habíamos visto en la clasificación de la OMS que hay estos estadios de benigno, borderline, maligno. Entonces, nos interesa solamente el segmento borderline. Bien, entonces, comenzamos con este segmento y vemos el borderline seroso. Este se encuentra en estadio 1 en el 70% de los casos. Eso significa que está limitado a lo que es el ovario. Y en el 30% en los estadios 2 o 3, ¿ya? Entonces, en menor frecuencia puede llegar a invadir. ¿Listo? En la mayoría de las veces, en este caso los implantes peritoneales, ya sobre todo asociados a tumores exofíticos, son benignos, no tienen carácter invasivo y por lo tanto no requieren un tratamiento adicional. Este es el precursor del carcinoma seroso invasor de bajo grado. Esto porque ya habíamos dicho con respecto a su frecuencia, ¿listo? Entonces, este es el precursor del carcinoma seroso invasor de bajo grado, ya no olvidarlo. Con respecto a lo que es la progresión a carcinoma seroso de bajo grado, es rara y ocurre más o menos entre un 4 al 5%. Cuando hay recidiva después de la cirugía, que por lo común es conservadora, ya suele haber una recidiva en este caso como borderline a nivel de lo que es el peritoneo. Bien, vamos en este caso al segundo tipo, que es el mucinoso de tipo endocervical o seromucinoso. Son tumores benignos que se asocian a endometriosis, ¿ya? Sabemos muy bien que la endometriosis es tejido endometrial, ¿ya? Erróneo o ectópico, que puede estar en diferentes lugares. Lo más frecuente, pues, es a nivel de lo que llega a ser a nivel ovárico, ¿cierto? Entonces, ahí está. Estos se denominan borderline mucinoso de tipo endocervical. El de tipo intestinal, ya el de tipo intestinal son tumores benignos, pero suelen ser de gran tamaño, ¿ya? Y pueden contener focos ocultos de carcinoma intraepitelial o invasor. Entonces, podemos ver que pueden recidivar, en este caso, como carcinomas mucinosos invasivos, como resultado de lo que es una progresión tumoral, ya por modificación celular. Y los otros que son endometrioides y de
células clara se originan justamente de focos de endometriosis, ¿ya? Son benignos, son sumamente raros, ¿ya? Es por eso que no se ahonda bastante o no hay mucha literatura al respecto de estas, porque son sumamente raros, su presentación es rara, ¿ya? Es poco frecuente. Vamos con lo que son los factores pronósticos con respecto a estos tumores borderline. Entonces, el factor pronóstico más importante es el estadiaje, ¿ya? Entonces, el estadiaje debemos considerar como beneficioso, pues el estadiaje 1, ¿no es cierto? Siempre el estadio 1, que está limitado justamente al órgano en cuestión, es el factor pronóstico más favorable, ¿ya? Obviamente, a medida que va aumentando de estadiaje, pues el pronóstico cada vez se va volviendo más sombrío. La supervivencia a los 5 años se influye, en este caso, ¿ya? Por la cirugía de tratamiento, ¿no? Entonces, puede haber en este caso una enfermedad residual, ¿ya? Y si no hay, en este caso hay un 75%, ¿ya? De supervivencia a los 5 años. Si hay una enfermedad residual de 1 a 2 centímetros, del 76%. Y si hay más de 2 centímetros ya de la parte residual después de la cirugía, es del 56% a los 5 años. Bien, debemos saber también que puede haber presencia de implantes peritoneales, que es un factor de riesgo para lo que es la recidiva, pero sobre todo si son invasivos. Entonces, la supervivencia global del 95% son cuando no son invasivos con respecto, en este caso, al 33%. ¿Listo? Entonces, que algo bien importante, cuando no invaden el segmento, entonces hay una supervivencia global del 95%. Con respecto a la cirugía conservadora, también podría considerarse como un elevador de la tasa de recidiva, porque estamos hablando de un tumor que es de límite, ¿ya? No sabemos muy bien a qué lado puede virar de acuerdo a lo que es, en este caso, la atipia también que puede presentar. Bien, entonces, los borderline serosos se considera un factor pronóstico principal, la existencia de implantes peritoneales invasivos, y secundariamente los estadios avanzados 2 y 3 va a dar un crecimiento exofítico, ¿ya? Va a haber una microinvasión y una histología micropapilar. En cuanto a los mucinosos, se deben considerar influyentes en el pronóstico, en este caso, el excluir focos ocultos de carcinoma intraepitelial o invasivo. Bien, vamos con respecto a lo que es la clínica y el diagnóstico. ¿Cómo podemos darnos cuenta justamente de esta entidad, en este caso patológica? Debemos saber que, como todo tipo de cáncer, o en este caso tumoración, mejor dicho, la clínica es parecida al síndrome de compresión de las diferentes estructuras que existen a su alrededor, ¿no es cierto? Entonces, es parecida a lo que son las masas anexiales, puede ser inespecífica y en ocasiones puede ser asintomática en los primeros estadios, ¿ya? Los síntomas más frecuentes que se pueden presentar al respecto es el dolor abdominal o pélvico, o sensación de presión en el segmento, o en este caso el dolor en el acto sexual, ¿no? La dispareunia, ya que hace que la masa ocupante presione, en este caso, terminaciones nerviosas, como es el caso de los nervios pudendos, ¿ya? Y también, en este caso, algunos receptores sensoriales del piso pélvico. Bien, cuando la paciente es joven y asintomática, se puede sospechar de quiste ovárico, que presenta un crecimiento papilar interno en la ecografía. No hay características ecográficas específicas. Ya aquí un punto también importante, no existen esas características ecográficas específicas de estos tumores borderline porque no son bien diferenciados. ¿Listo? En este caso no se pueden diferenciar de benignos, ¿ya? O invasivos o malignos. ¿Listo? Entonces,
son, como su nombre lo dice, si hay dudas, pues hay que encasillarlo en tumores, en este caso, al límite. ¿Listo? Cuando hay una duda de ver un tumor que probablemente sea benigno, pero a su vez tenga ciertas características de malignización, pues se encasilla en este segmento intermedio que son los borderline. Bien, puede variar desde un quiste unilocular o más a masas con componente sólido y líquido. Las papilas pueden aparecer también con mucha frecuencia. Y bien, el diagnóstico también se los realiza de acuerdo o similar a lo que es el cáncer de ovario, pero aquí algo bien interesante, el marcador tumoral, el CA125, no es útil. ¿Listo? El CA125 es importante para cáncer de ovario, pero en este caso, cuando es algo indeterminado o en este caso limítrofe, pues no es útil. Ya se han visto varios estudios donde pues no presenta mayor utilidad para lo que es el diagnóstico. De manera intraoperatoria, puede presentar excrescencias papilares, ¿ya? Y bueno, rara vez puede existir una extensión peritoneal. Es por eso que puede haber residuos, ya nada raro que existan residuos y de ahí, en este caso, darse recidivas, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que es el diagnóstico definitivo, es tras el análisis histológico de la pieza. Y bueno, aquí un detalle importante, ¿no? Cuando ya se está en cirugía en este caso, una cirugía conservadora, ya vamos a ver más adelante con respecto al tratamiento, vamos a hablar un poco de lo que es el diagnóstico. En el análisis histológico, por lo común, para este tipo de tumores, siendo que tendríamos que, bueno, el patólogo tendría que definir si es maligno o benigna, en este caso la pieza que está recibiendo, y siendo un abordaje intraoperatorio, una pieza intraoperatoria, pues se tiene pues, escasos minutos para poder determinarlo, ¿no? Entre 15 a 20 minutos por lo común, ya desde lo que es la recepción de la pieza, ya, y va a depender de varios aspectos, ¿no? En este caso, del traslado de la pieza, de la conservación, de la fijación que presente, va a depender, en este caso, si hay una buena técnica escisional, ¿no? Sí, en este caso, también va a depender bastante de la capacidad de distinción con respecto a lo que es posterior a la preparación con hematoxilina eosina, ¿no? En la técnica de congelación. En la técnica de congelación a 20 grados, ya menos 20 grados, y lo que es el corte que se pueda realizar en el segmento. Entonces depende de varios segmentos, depende de un montón de variables, ya, para poder determinar. Y si en caso, si en caso no se llega a determinar algo en específico, pues se cataloga como borderline. Bien, vamos con lo que es el tratamiento. Pues el tratamiento quirúrgico se va a tener dos grupos de pacientes, unos con deseo de gestación o preservación de la función ovárica y otros que no, ¿ya? Entonces, pacientes que tienen deseo de tener familia, de conservar, en este caso, la parte fértil para un posible embarazo, ¿ya? Después del tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento debe ser conservador, ¿ya? Inclusive si el estadio es avanzado, ¿ya? En este caso, en el segmento borderline seroso. Entonces, siempre debe ser acompañada de cirugía de estadificación, ¿ya? Aunque sin linfadenectomía. Ya recordemos muy bien cuando hay este tipo de cirugías, de acuerdo al estadiaje, por ejemplo, el estadio 1 no presenta mayor complicación, pero a partir del estadio 2, pues, se tiene que hacer también, en este caso, un diagnóstico patológico con respecto si hay o no compromiso de los ganglios linfáticos de la región. En este caso estaríamos hablando de la región inguinal, ¿no? Y bueno,
La linfadenectomía pélvica y aórtica, pues no mejora la supervivencia libre de enfermedad ni la propia supervivencia justamente del paciente. Así que hay que saber analizar correctamente este punto. Y bien, también se da, en este caso, con implantes no invasivos. Se puede realizar una salpingoferectomía unilateral con quistectomía contralateral o quistectomía bilateral con citorreducción. Esa técnica prácticamente conserva un segmento de lo que es la cortical, ¿ya? Para aquellos pacientes que prefieren, en este caso, que tienen justamente el deseo de gestación, ¿no? También debemos entender que puede haber con implantes invasivos. La tercera parte justamente ocurre en mujeres en edad reproductiva, así que se plantea una posibilidad de conservación de la fertilidad y se puede o no extirpar justamente el anejo contralateral. Prácticamente solamente al momento de analizar si es bilateral, pues se debe ver cuál de los dos, en términos sencillos, cuál de los dos presenta mayor deterioro en el segmento, ¿no? Cuál de los dos está más afectado y en este caso determinar cuál de los dos va a seguir el abordaje quirúrgico, ¿no? Para tratar de conservar el otro, ¿no? Y en este caso posiblemente potenciar su función citocrina. Bien, en mujeres menores de 40 años con cirugía conservadora, aquí habiendo dejado justamente el órgano en cierta cantidad, entonces debemos entender que puede ocurrir en este caso la recidiva, ¿no? Esto por tejido ovárico residual ipsilateral, ¿ya? Sobre todo cuando ya se han realizado las quistectomías múltiples o con márgenes positivos. Y eso significa que ha habido una incisión en el segmento, como la biopsia incisional, ¿ya? Pero en este caso solamente se ha quitado gran parte del tejido que es, en este caso, alterado, ¿cierto? Pero no se ha extirpado absolutamente todo. Y en mayores de 40 años son más frecuentes las recidivas en peritoneo. Así que aquí es muy importante ya en este caso, la resección total, ¿no? Estamos hablando de mayores de 40 años, estamos hablando de una casi nula, en este caso, gestación posterior a lo que es la cirugía. Bien, en pacientes que ya no tienen deseo de gestación, es decir, si ya, digamos, han formado su familia o simplemente deciden no tener hijos posteriormente, para su tratamiento quirúrgico, la cirugía es radical. Entonces, no solamente se va a extirpar, ya se va a sacar todo lo que es el ovario, sino también todo lo que conlleva a lo que es los oviductos y el útero como tal. Entonces, se tiene una histerectomía más salpingo o ferectomía bilateral, ¿ya? Y cirugía de estadificación, ¿ya? Y eso se refiere a que va a depender cuán invadido esté, en este caso, el suelo pélvico, si es que estamos en un estadio 2 o peor aún, en un estadio 3. ¿Listo? Entonces, aquí no es necesario estadificar, siempre y cuando se haya realizado una detallada descripción de la cavidad abdominal, ¿no? En todo lo que son los actos quirúrgicos. Es decir, no se haya visto ningún tipo de alteración tisular al respecto al momento de haber inspeccionado lo que es el piso pélvico, así también las paredes pélvicas del bacinete menor. Y bueno, con todo eso, pues si hay evidencia suficiente de ausencia de enfermedad residual, pues entonces habrá un éxito o relativo justamente en el segmento, ¿no? Bien, entonces la cirugía de estadificación mínima en borderline, pues debe tener una detallada exploración y descripción de la cavidad abdominal. Debe haber citología por lavado,
y eso es importante. Hay un lavado similar a lo que es el lavado peritoneal, pero en este caso es el lavado pélvico para arrastrar algunas células que se encuentren en el segmento y posteriormente, en este caso, su estudio, ¿no? Entonces, eso es lo que se realiza prácticamente. Biopsias peritoneales múltiples, amplias y de extensión y profundidad adecuada para valorar si es que hay infiltración o alguna posible infiltración, ¿no? Y la apendicectomía en tumores mucinosos, sobre todo la apendicectomía en estos tumores que son los mucinosos. No es necesaria la linfadenectomía, ¿ya? Esto, la afectación ganglionar no influye, ¿ya? Entonces, no es imprescindible la histerectomía ni la anexectomía contralateral, por si acaso, cuando estamos en una estadificación mínima en borderline. Eso se refiere estadio 1, ¿ya? De la categoría en la clasificación borderline. Y bien, con respecto a esto, es justamente lo que les mencionaba, que hay de nuevo con respecto a la estadificación, pues la sección congelada intraoperatoria, ¿ya? Entonces, la técnica por congelación en piezas transoperatorias, mejor dicho, es importante para poder, en este caso, diferenciar, ¿ya? Pero bueno, eso va a depender bastante de la habilidad que tiene el patólogo al momento de dar su sentencia, ¿no? De acuerdo a lo que haya visualizado en todo lo que es la pieza, ¿no? La pieza patológica. Y obviamente los tiempos y las variables que habíamos considerado, ya desde lo que es el traslado, la cantidad de muestra que se emite y demás, ¿no? El tratamiento adyuvante, en este caso, eh, son refractarios al tratamiento con agentes quimioterápicos. No se debe realizar justamente esto, siendo que estamos hablando primero de un abordaje quirúrgico conservador, ¿no? Entonces, agentes quimioterápicos no es imprescindible en este punto, ya no es justificado, ya no se debe realizar en realidad, ya solo cuando hay implantes con comportamiento invasivo tal vez se podría realizar un tratamiento quimioterápico basado en lo que es el platino, el cisplatino, ¿no? Y bueno, en estadio 1, pues ni qué decir. Ahí obviamente no es necesaria la quimioterapia para nada. Estamos en un estadio 1, es imposible realizar, en este caso, quimioterapia en este tipo de estadios. Puede haber una posibilidad a partir de lo que es el estadio 2 y eso todavía. En el estadio 3 hay una controversia bastante con algunos estudios, ¿ya? Que prefieren no utilizar, ¿no? Algunos estudios encuentran beneficios ya con lo que es el cisplatino, la ciclofosfamida, ya, pero bueno, por lo común, en este caso se sugiere no realizar por lo menos hasta el estadio G2. Se debe realizar seguimiento, ya, eso es un hecho, ya, se debe realizar seguimiento. Esto hay que ver bastante bien lo que es la anamnesis, la exploración física, la ecografía transvaginal. Sí, sí hay en este caso una cirugía conservadora para aquellos que quieren mantener en este caso su fertilidad, ¿no es cierto? En pacientes con implantes ya y o microinvasión también con altos riesgos de recidiva, se debe hacer un seguimiento bastante concurrido, ¿no es cierto? En este caso, por la paciente. En este caso, se debe dar una periodicidad de por lo menos de 3 a 6 meses, los primeros 2 años, y cada 6 meses hasta cumplir el quinto año, ¿no? Esto para luego pasar un control anual, ¿ya? Y ver que en este caso todo marche bien. Bueno, es un tema relativamente corto, ya lo he intentado resumir en lo que mejor se haya podido para que se pueda entender a cabalidad ya cada segmento que les acabo de mencionar.
Bien, si es que hay alguna duda al respecto. Estamos atentos al chat. Gracias por los comentarios. Muchas gracias. Realmente es importante también saber si es que hay algún comentario más al respecto, si es que hay alguna crítica acerca de la ponencia del día de hoy, si es que se ha entendido todo, si es que no se ha entendido también, todo vale, todo sirve para ir mejorando cada vez más, ¿no? En cada ponencia realmente siempre se encuentra alguna inquietud, alguna forma de que se mejore, porque ese es el objetivo de mejorar cada vez más, ¿no? Bueno, les agradezco bastante a cada uno de ustedes por la atención dispensada. Lo he intentado hacer lo más didáctico y claro posible, ¿no? De todas formas, voy a añadir algunos artículos también de revisión y algunos artículos originales para que puedan darle alguna lectura más para aquellos que quieran profundizar un poco más lo que es el tema, ¿no? Pero como va, es así de sencillito y cortito el tema. Bien. Sin otro particular, entonces, les agradezco bastante su gentil atención. Espero verlos o por lo menos saber de ustedes en unas próximas ponencias. Bien, que tengan una maravillosa noche. Un saludo cordial a cada uno de ustedes.